Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Junto con saludarles, queremos agradecer su presencia en este conversatorio titulado Resistencia de Mujeres en Dictadura, Género, Memoria y Derechos Humanos. En este mes tan relevante para reflexionar en torno a la memoria y los derechos humanos en nuestro país. Desde el Núcleo de Género de la Secretaría Técnica del CMN, bueno, que yo integro, soy Patricia, trabajadora de la institución y integrante del Núcleo de Género, conformado por trabajadoras y trabajadores de la Secretaría Técnica del Consejo Monumentos Nacionales, hemos querido generar espacios de conversación para dialogar desde una mirada de género en torno a temáticas relacionadas a nuestro quehacer, que es el patrimonio. En junio, el mes del orgullo, pudimos conversar en torno a los patrimonios y memorias diversas y disidentes con invitadas del Museo de la Memoria, del Museo Histórico Nacional, con la experiencia de la Fundación Giralunas, ex Fundación Selena, y de un investigador autodidacta desde el mundo de las transdiversidades. En esta ocasión, y en colaboración con las colegas de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo Monumentos Nacionales, quisimos propiciar un espacio para dar a conocer y dialogar en torno al trabajo de organizaciones tan relevantes para la justicia y derechos humanos en el contexto dictatorial y postdictatorial, como son la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, PIDE, y el colectivo Teleanálisis. Estas organizaciones, que tienen y han tenido como actorías claves a mujeres, expresaron de manera transversal en su trabajo una mirada de género, preocupándose por resguardar y retratar a sujetos y sectores no hegemónicos, que eso vamos a ir profundizando también en esta conversación. Con las compañeras de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos, también nos pareció importante generar este diálogo en el contexto de las recientes declaratorias como monumentos históricos de los archivos de estas organizaciones, con la expectativa de que dicha figura de declaratoria, ¿no? Potencie su protección, valorización y divulgación. El conversatorio lo va a moderar aquí mi compañera Daniela Zulcueta, historiadora de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos, y como invitadas voy a proceder a presentarlas ahora. Por Fundación PIDE está Viviana Heller Gutiérrez. Muy bienvenida, muchas gracias. Gracias. Asistente social de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso. Desde 1975 a 1990 fue parte del Comité Pro Paz y, luego de su cierre, pasó a integrarse a la Vicaría de la Solidaridad. Posteriormente, fue parte del equipo de profesionales que crearon la Oficina Nacional de Retorno. Trabajó en la Fundación PIDE entre 1992 y 1995 como encargada del programa de retorno. Luego es parte de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valex también, en su primera y segunda versión. También trabajó en el Ministerio y Secretaría General de Gobierno y en la Presidencia de la República hasta el año 2018. Actualmente es parte del directorio de la Fundación PIDE y colaboradora en actividades de memoria y derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. Tenemos también a Carlota García Lecaros, trabajadora social titulada en 1970. Además es profesora básica y orientadora educacional. Entre 1970 y 1973 trabajó en el Departamento Sindical de INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, con mujeres campesinas en Linares. Desde el golpe civil y militar hasta mayo de 1974 desarrolló actividades con mujeres en clandestinidad. Desde 1974 a 1987 vivió el exilio en la República Democrática Alemana, RDA, y a su retorno se integra a la Fundación PIDE hasta 1992 en el área de exilio retorno también. Tiene trabajo hasta la fecha vinculado al área de derechos humanos y salud. Muchas gracias también por estar acá. Y en representación del colectivo Teleanálisis tenemos a Pamela Pequeña, documentalista, periodista y magíster en estudios de género de la Universidad de Chile. Fue parte del informativo clandestino Teleanálisis y ha realizado 3 documentales desde una mirada de género. Primero, La hija de O'Higgins, del año 2001, luego Dungun, La lengua, del año 2012, y Cobija, por estrenarse entonces, ¿no?, del próximo año. Es docente universitaria en cursos de realización y escritura documental, y también da clases de cine, género y feminismo. Con eso les agradecemos a las 3 invitadas por su participación. Daniela va a moderar y presentar la estructura, y lo último es que está circulando ahí un boletín que trabajamos desde el Núcleo de Género, que estamos entregando de manera periodista para que lo puedan leer, que también elaboramos a raíz de este mes. Pueden leerlo y lo podemos conversar luego con las demás integrantes del núcleo que también están presentes y con quien organizamos.
Bueno, gracias, bienvenidas a todas, a ustedes en especial y a todas las que están presentes. Gracias por darnos este espacio para dialogar, conocer estas experiencias tan valiosas. A modo como de metodología, les vamos a plantear 3 preguntas para abrir el diálogo con las compañeras, abrir las experiencias, los recuerdos. Y al final vamos a dejar un espacio también para preguntas y todo. Pero, a modo de improvisación, me pidieron las exponentes que querían saber si alguien o algunos que están acá pudieran mencionar por qué están aquí, como un mínimo interés. Por favor, les interesa también para poner algunos en espacio. No sé si por allá alguien nos pudiera decir por qué están aquí solamente. Bueno, me llegó la... Hola. Hola. Mi nombre es Eduardo. Me llegó la invitación por correo. Bueno, siempre he estado ligado a la memoria histórica. De niño, siempre leyendo en la casa, antes no estaban los celulares, pero sí había la alcance en la casa, siempre con la revista Apps y Caos de Análisis. Bueno, y ahí uno va formando conciencia y ciertos roles que uno le tocó jugar. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera decir? ¿Cómo? ¿Por qué está acá? ¿No? Bueno, quizás después se explayan. Ya. Bueno, yo sí quisiera decir como una idea para conectar con lo que nos tiene aquí hoy día, ¿cierto? Nosotras con la Unidad de Memoria y Derechos Humanos en que trabajamos junto con Pamela y Xaviera, que está acá en este momento, presentamos a principios de este mes 5 declaratorias de archivos de derechos humanos, archivos de instituciones, colectivos, agrupaciones que formaron parte del movimiento de derechos humanos en la dictadura. Y de esos han prevalecido 5 archivos que se presentaron para el Consejo para que fueran declarados como Monumento Nacional, ahora a principios de este mes. Nosotras en nuestro rol en la unidad lo que hacemos es hacer trabajo de investigación para levantar toda la argumentación de por qué esto tiene que ser un monumento nacional, por qué tiene que ser importante para todo Chile. Y en eso levantamos toda una serie de argumentos que vienen de distintas vertientes y en la que levantamos atributos y valores que definen este patrimonio, ¿ya? Bueno, y quería señalarnos que en esa investigación aparece de manera preponderante el rol de las mujeres en distintos ámbitos, ¿no? No solamente dentro de cada una de estas organizaciones, instituciones, en el rol que cada una desempeñó, sino que también en los registros que estos archivos tienen respecto de todo el movimiento de derechos humanos. O sea, en todo el movimiento de derechos humanos las mujeres buscaron verdad, las mujeres hicieron denuncias, las mujeres también participaron de la resistencia armada, las mujeres también cuidaron niños, las mujeres levantaron ollas comunes, pero también está este rol, ¿cierto?, de haber sido documentalistas, de haber hecho registros, denuncias y además de haber como hecho prevalecer esos archivos hasta nuestros días, ¿cierto? Detrás de cada uno de estos archivos las figuras claves fueron efectivamente mujeres que hacen posible que hoy en día existan esos patrimonios. Y en ese marco de todas estas declaratorias, bueno, quisimos relevar como un valor, por ejemplo, del FIDE, que acá hay 2 representantes de esa institución, que fue una organización creada por mujeres y mujeres muy políticas, públicas, que estaban disputando también un espacio público, fundan esta organización y luego además son creadoras de un gran acervo muy prolífico respecto a los saberes de la infancia dañada en la dictadura. Entonces, y todo eso es un saber creado también por mujeres. Y eso nosotros lo consignamos como un valor de por qué este archivo también era importante. Y bueno, en el caso de Pamela, ¿cierto?, en el ámbito de la comunicación popular y del cerco comunicacional que existía y como decía Pati, de la clandestinidad, lo que implicaba eso, invitamos particularmente a Pamela también porque es la única integrante mujer de este colectivo de teleanálisis. Hubo otras integrantes, participaron, pero ella fue realizadora documental dentro del teleanálisis y también desde esa óptica ella hizo registros del movimiento de mujeres, también en distintas áreas. Así que gracias por estar aquí. Y lo último que quiero decir,
quiero mencionar, como aprovechar esta instancia para nombrar algunas de estas mujeres que les digo que hicieron, conformaron estos archivos, estos 5 archivos. Quiero mencionar a Viviana Díaz, a Mireya García y Ana María Carreño de la FDD, Fabiola Letelier, Blanca Rengifo, Paz Rojas, Viviana Uribe también de CODEPU, Carmen Pinto, Elena Rodríguez de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y en particular quisiera mencionar a María Eugenia Rojas, fundadora de PIDE, ¿cierto? Que llama figura clave en la prevalencia de todos estos archivos. Ahí podemos explicar también por qué. Bueno, y eso, desde aquí un reconocimiento a ellas, un agradecimiento a ellas a través de ustedes como representantes de ese trabajo que se hizo este año, y gracias por estar acá y poder dialogar un poco más en extenso lo que implicó también ese trabajo. Ya, y para comenzar entonces, una pregunta que tiene que ver más en relación con conectar con el recuerdo, con la experiencia, y como poder describir un poco la experiencia que tuvieron ustedes en sus distintas organizaciones y colectivos. Entonces, quise preguntarles cuál era la motivación personal principal de incorporarse a estas instituciones y cuál era el destino, la motivación que tenía esa organización en particular en el contexto de dictadura, para comenzar. ¿Quién quiere partir? ¿Carlota? Sí, perdón. Primero que nada, agradecer la invitación, saludar a todos los presentes. Me alegro que haya mucha gente joven aquí presente, porque es tan importante no olvidar. La historia, ¿no es cierto?, es la que nos va recordando todo lo que, las luchas de tantos y tantas personas que entregaron incluso su vida por hacer una patria más justa, más digna, más solidaria. Entonces yo creo que es importante eso de que tengamos presente, ¿no es cierto?, estos recuerdos, esta historia. No podemos olvidar el pasado. Sin historia no hay presente, decíamos. Sí, ya. Bueno, no sé si la primera parte la escucharon. Estoy un poco ronca porque me ha pescado la gripe. Cuando nos invitaron a participar a este encuentro, yo me empecé a preguntar qué es lo que podría yo aportar, ¿no es cierto?, con mi propia vivencia en relación a las luchas de las mujeres durante todo este periodo, partiendo, yo diría, desde las luchas que hicimos las mujeres, desde el voto femenino para adelante. Pero la incorporación que tuvimos nosotros más grande fue durante todo el periodo de la Unidad Popular. En lo personal, ¿no es cierto?, vimos cómo tratábamos nosotros de incorporar a las mujeres que habían estado siempre muy sometidas, hacerlas participar en todo este proceso de cambios que se iban a ir desarrollando. Yo específicamente, como más adelante les puedo contar, me tocó participar mucho en el tema de las mujeres campesinas, como todo el tema de alfabetización, de incorporarlas a la vida productiva. Fue un trabajo sumamente muy lindo, muy potente en ese momento. Después, bueno, todo el trabajo voluntario que hacíamos las mujeres durante el gobierno de la Unidad Popular. La mujer empezó a independizarse, empezó a politizarse, empezó a participar en movimientos políticos, ¿ya? Y fueron un factor importante de contribución a los cambios que se veían. Y eso hizo que muchas de las mujeres que jugaron un papel importante fueran también víctimas posteriores de la misma dictadura, ¿no es cierto? Tenemos muchas mujeres que fueron detenidas, que actualmente son desaparecidas y que, bueno, estamos también en toda una lucha por descubrir la verdad. Yo no sé si claro, durante el periodo, durante el golpe militar fundamentalmente, hubo una reorganización de las organizaciones, especialmente las mujeres que sabíamos lo que estaba pasando, teníamos como, yo no sé si más conciencia o más fuerza, ¿no?, para enfrentar a la dictadura.
la mayoría de las víctimas de los detenidos en ese momento eran nuestros familiares, nuestros maridos, nuestros hijos, y teníamos nosotros la posibilidad entonces de apoyar y transformarnos en fuerza, ¿eh? Para dar a conocer lo que estaba ocurriendo, y ahí, ¿no es cierto?, empezamos a comunicarnos con el Comité Pro Paz, con la compañía, con la Vicaría de la Solidaridad, que les va a contar la compañera, que tuvo un trabajo bien importante. Y bueno, hubo momentos en que yo me tocó trabajar hasta 2 meses después del golpe, por problemas familiares. Mi marido era médico, tuvo que exiliarse, fue ministro incluso de salud durante la Unidad Popular, y tuvimos necesariamente que partir fuera del país. Y afuera nosotros empezamos a trabajar también con las familias y con los niños. Y por eso que yo tengo una relación con el PIDE, por todo el trabajo que yo hice con los niños y niñas que habían llegado al exilio, en que teníamos que enfrentarnos, ¿no es cierto?, a una situación diferente, a un país diferente, idiomas diferentes, ¿ya? Y entonces esa relación, que después la podemos seguir comentando, la asumimos a nuestro retorno. Más o menos eso para partir ahí. Gracias, Carlota. Viviana, quizás ahí tú pudieras contar un poco más, porque alguien no supiera qué hacían también en el PIDE, en qué consistía la organización, cuál era su rol. Hola a todos y todas, y gracias también por la invitación. Y bueno, recojo lo que dice Carlota, lo importante que es hacer estos encuentros, y porque es increíble ver que hay muchos jóvenes, yo creo que hay jóvenes aquí, pero hay muchos jóvenes que desconocen absolutamente la historia. Y recién, hoy me contaba un amigo que hace clases en la universidad, que es la cardenal Silva Enrique, que le había preguntado quién era el cardenal Silva Enrique, y no sabía. Entonces eso es como para llorar. Para llorar a gritos. Bueno, yo al PIDE, no sé si quieres que cuente mi experiencia en el PIDE. Lo que pasa es que mi experiencia en el PIDE parte cuando recién estaba comenzando la transición a la democracia. Y mi experiencia ahí fue, bueno, yo había trabajado antes en la oficina de Retorno 1 año, y me fui allá a trabajar y a hacerme cargo del programa de retorno para niños, niñas y jóvenes de los que venían retornando del exilio. Y bueno, ahí tuvimos un programa con las familias, generalmente eran las mamás, con los niños, de los jóvenes, y había un apoyo psicológico y apoyo educativo, y además de idioma. Habían talleres de idioma porque habían jóvenes y niños que venían de países de otra habla. Entonces no les costaba como integrarse también al colegio, entonces había clases de recuperación. Fue un trabajo bien integral, y no solamente en Santiago, sino que de antes venían en las regiones también. En las regiones y en Santiago, yo creo que solo en Santiago hubo Casa Hogar. Sí. Al comienzo hay un libro incluso que es de la Casa Hogar del PIDE, eso fue como en los años 79. Hay parte, pero donde se recibía y se acogía a hijos e hijas de compañeros que estaban o presos o no se sabía dónde estaban, y ejecutados, y que no tenían dónde estar. Y había un apoyo ahí como integral. Habían médicos, habían psiquiatras, incluso la expresidenta Michelle Bachelet trabajó ahí como pediatra en la casa de acogida. Pero bueno, eso después ya fue, yo no participé en eso, pero yo conozco esa historia, y fueron como muy arriesgados. Yo realmente encuentro que fue un trabajo de las mujeres que crearon esta fundación muy
para el tiempo, en plena dictadura, es un trabajo súper arriesgado. Fueron 5, ¿cuántas mujeres? Las que formaron el... No, fueron varias mujeres y la mayoría de las que trabajaban ahí eran mujeres. Habían asistentes sociales, habían médicos, habían psicólogos, psiquiatras. La gente que estuvo en la casa hogar, la mayoría eran compañeras, mujeres, ¿no? Que dejaban incluso, ¿no es cierto?, sus familias para atender a esta cantidad enorme de familias que empezaron a incorporarse a pedir apoyo psicológico y psiquiátrico para los niños, especialmente para los niños y niñas que sus padres habían sido detenidos, ¿no? Que incluso muchos de ellos habían sido fusilados y otros no se sabía, incluso los niños sabían qué había pasado con sus padres, los detenidos desaparecidos, ¿ya? Como dice, la mayoría de la gente que trabajaba en el PIDE eran mujeres, eran compañeras profesionales que se comprometieron a empezar a realizar un trabajo que es lo que se entendía por acogida. Era acoger no solamente a los niños, sino que al grupo familiar, a las familias, a las madres, más bien a las madres que no eran capaces de entender la situación psicológica y material que incluso estaban viviendo, ¿ya? Eran niños que al saber que sus padres se habían ido, que no iban a volver, cambiaban inmediatamente de actitud, ¿ah? Se ponían niños o rabiosos o metidos para adentro, o niños que incluso físicamente tenían alteraciones fisiológicas, se hacían pipí en la noche, decían, ¿ah? Entonces eran muchas las situaciones complicadas que tenían estos, no solamente niños pequeños, sino que chicos hasta mayores, hasta 15 años incluso, ¿no? Que se sentían atemorizados realmente, porque la verdad, la situación durante la dictadura era tremenda, ¿ah? Niños que vivían en poblaciones y que llegaban las fuerzas policiales, sacaban a todos los padres a la calle, a la plaza, los tiraban al suelo, a unos se los llevaban, a otros los volvían a meter a la casa. Entonces esa situación psicológica se empezó a desarrollar y a influir mucho en la familia. Entonces aquí es cuando el PIDE se abre el año 79, se da cuenta de esta situación, se corre el riesgo incluso, ¿eh? Incluso la misma María Eugenia, su marido fue un detenido desaparecido, ¿no? Todavía mucho más se supo de él. Y ella, con toda esa fuerza y toda esa problemática que tenía, es capaz, ¿no es cierto?, de abrir esta casa, de empezar a desarrollar todo este programa sin recursos financieros incluso, ¿eh? Porque no había plata de nada. Después se empezó a financiar con recursos internacionales, especialmente de algunos países de Suecia y Finlandia fundamentalmente. Sí. Y ahí entonces se empiezan a incorporar esta cantidad enorme de profesionales jóvenes, la mayoría, como les decía, mujeres, y empiezan a darse cuenta cuál es la situación que están viviendo las familias víctimas de la tremenda represión que existía en ese momento en el país, ¿eh? Ahora, muchas de esas familias que estuvieron al comienzo, ¿eh?, en el PIDE, en el año 79 que se abre, ¿no es cierto?, muchos de ellos tienen que salir fuera, se van al exilio, y curiosamente otros vuelven del exilio. El 85 es cuando más hay retornados, niños retornados, ¿eh? Y claro, muchas veces los niños venían retornados pensando que iban a volver a Chile, que se iban a encontrar un país diferente, que iban a poder vivir a lo mejor, porque no sabían, no tenían este encuentro, pero resulta que el exilio en los años 85 fue bastante más dramático, porque incluso muchas familias, muchos padres fueron de nuevo detenidos y hay algunos desaparecidos de esa época, ¿ya? Entonces, el trabajo que hizo el PIDE en ese momento para acoger a esos niños entre el 85 y el 88, que fue cuando yo volví, fue bastante duro, muy fuerte, ¿ya? Para atender psicológicamente, para atender humanamente y para atender también económicamente muchas familias. Y ahí es cuando se abre esta casa hogar.
¿no? Que las madres que tenían que hacer trabajo, tenían que trabajar porque había que tener platita para la casa, la casa hogar asume a estos niños, muchos llegaban el día entero, pasaban el día entero en el PIDE, se les atendía, los niños tenían una visión distinta de lo que pasaba, no podían ir a sus colegios y era una solución también para la familia. Entonces, ese esfuerzo, ese valor que realizó la Fundación durante todo ese periodo es sumamente fuerte, muy grande y muy valioso. Y es lo que nosotros tenemos que seguir insistiendo y dando a conocer. Y que sigue ahora el PIDE, ¿no es cierto? No en esa perspectiva de casa de acogida, pero ya tiene otras funciones y otro trabajo importante también que hacer, ¿ya? Sí. Y el 88 yo fue cuando volví y me ingresé a un programa especial que había de niños también y jóvenes retornados. Pero el retorno en esa época fue diferente al del 85, porque ya se habían ido solucionando muchos problemas, ¿ya? El tema ahí mayor era que teníamos que acoger a niños que volvían entre comillas, a un exilio, porque niños que se habían ido de 2 o 3 años y tenían que volver a un país desconocido para ellos, ¿ah? Que les habían dicho los papás, mira, la cordillera de los Andes, era cuando nosotros la cordillera de los Andes, el mar es tan lindo, nos vamos a encontrar con tantas cosas bonitas, y llegaban acá y estos niños no sabían ni el idioma castellano, no se incorporaban a los colegios porque no los acogían, ¿ah? Los encontraban raros porque hablaban, no sé, con otro acento, ¿ah? Entonces fue un trabajo bien fuerte y duro que tuvimos que realizar. Vale, gracias. Sí, bueno, señalar también que la sigla PIDE es una sigla que se llama Fundación para la Protección de la Infancia Dañada en Estados de Emergencia. Sí, claro. A propósito de lo que mencionaba Carlota ahora último, es una tarea que sigue vigente. Totalmente. Bueno, ahora Pamela, también lo mismo, si nos puedes contar un poco como desde tu lugar, cómo llegas también al colectivo Teleanálisis. Y ahí en esa descripción, ¿cuál era el rol de Teleanálisis en el contexto y cómo se vincula al enfoque de género? Hola, muchas gracias por estar acá. Yo primero no llegué a Teleanálisis de buenas a primeras, sino que entré a hacer mi práctica periodística, yo estudié periodismo, a la revista Análisis. Y yo tenía 21 años cuando entré a hacer mi práctica en la revista Análisis, por opción propia, obviamente. Y ahí estuve un par de años y me enteré porque Teleanálisis nace el año 1984 por una idea que tiene un realizador audiovisual llamado Dragomir Jankovic. Y él llega a la revista Análisis a ofrecer esta idea aprovechando la llegada de las cámaras de video y los reproductores VHS y Betamax en aquellos tiempos. Plantea hacer de alguna manera romper como la barrera de la censura que existía en aquellos años, la censura de prensa y de información, todas esas restricciones, y romperla mediante un trabajo a través periodístico, alternativo, distinto, porque la televisión no mostraba nada de las imágenes de lo que estaba pasando en Chile. Entonces Juan Pablo Cárcena acepta, le parece bien esa idea, esta es la historia que yo sé, y empieza, se hace un piloto, un capítulo 0, yo creo que a mediados, segundo semestre del 84, en el cual yo no participo, pero me entero que existe. Yo desde que estudié periodismo venía enamorada, me quería dedicar al audiovisual, pero no iba a trabajar en los canales de televisión y el cine en Chile no existía. En esa época prácticamente no había cine, ni escuelas de cine tampoco. Entonces yo le insistí a Juan Pablo que quería entrar a Teleanálisis y le insistí tanto y lo molesté tanto y lo jodí tanto hasta que me dijo que bueno, y me integré. Bueno, y en esa primera parte de Teleanálisis trabajó Dragomir Jankovic con Jerko Jankovic, estaba parte
del equipo periodístico de la revista Análisis. Fernando Paulsen lideraba en ese momento Teleanálisis, y algunas periodistas como Pamela Giles y Patti Collier hicieron notas, y otros más de que eran parte del staff permanente de la revista, ¿no? Y yo cuando entro, más o menos en mayo de 1985, hay una segunda etapa del Teleanálisis, y me integro yo y un equipo de jóvenes periodistas. Habíamos sido todos compañeros en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, nos conocíamos, y al poco tiempo toma liderazgo Augusto Góngora. Es el editor, que se llamaba general, pero era nuestro líder, nuestro jefe, ¿no? Y nos integramos a Teleanálisis, así llego yo a Teleanálisis. Hasta ese momento Teleanálisis funcionaba como, de alguna manera, emulando un informativo de televisión, ¿no? Nosotros, esta nueva como ola que llegamos y que queríamos hacer algo que se parecía más a un lenguaje documental, donde las personas tomaran protagonismo, sus voces tomaran protagonismo, más que un periodista en cámara narrando los hechos noticiosos como se había hecho hasta el momento. No estoy diciendo que fuera malo, ni que fuera errado, nada, ¿no? Pero nosotros queríamos, y bueno, y también Augusto Góngora estaba en esa misma sintonía. Entonces ahí comenzamos nuestro trabajo. Yo desde la revista Análisis, como muy intuitivamente veía en los par de años que trabajé ahí, veía el protagonismo desde nuestro lado de la comunicación, de la prensa, del reportear en las calles y todo lo que pasaba a diario. Veíamos en distintos ámbitos el liderazgo de las mujeres, ¿no? El liderazgo creciente de las mujeres en la lucha en la resistencia y en la lucha contra la dictadura. En la resistencia desde los hogares, desde las ollas comunes, desde parar la olla, desde buscar un trabajo, porque los hombres o estaban cesantes, o estaban presos, o no estaban, o estaban relegados, que era una figura que los apresaban y los mandaban como extrañados dentro del mismo país, etcétera. Entonces veíamos en los distintos ámbitos que las mujeres iban tomando liderazgo, ¿no? Y eso era se notaba mucho, era muy patente, y a mí me interesó desde siempre dar registro de eso, primero como periodista de la revista y luego como realizadora de Teleanálisis, ¿no? Ahí cada uno asumimos roles de realizadores, realizábamos cada uno de nosotros reportajes, notas, entrevistas, y a veces también colectivamente realizábamos algún producto, ¿no? Audiovisual respecto a algún tópico, ¿no? Y en Teleanálisis me interesó siempre cubrir, digamos, estas historias de mujeres. Me interesaba como indagar, preguntarles cómo se sentían. Fuimos a las poblaciones a grabar, a entrevistar mujeres, a que dieran testimonio, cómo se estaban organizando, cómo cambiaban también, ¿no? Desde la soledad del hogar, ¿no?, a la organización, cómo iban transformándose y iban empoderándose, ¿no?, que es una palabra bastante usada, pero que sirve para describirlo, ¿no? Entonces así fue mi llegada y mi participación y bueno, y también empezaron los movimientos, o sea, estaban, ¿no?, pero manifestaciones de mujeres a partir de los 80 en adelante, movimientos feministas, Mujeres por la Vida, mujeres integrando, no sé, la agrupación contra la tortura, Sebastián Acevedo, y también me encontraba con colegas en las calles. Yo era la única realizadora que integraba Teleanálisis, además de la secretaria. Era la secretaria y yo, éramos las únicas mujeres en esa oficina, pero en la calle me encontraba, conocí y me hice amiga de muchas colegas fotógrafas. Hasta hace poco estaba Inés Paulino, no sé si todavía está la exposición de Inés Paulino, muchas fotógrafas, y también otras colegas como Jimena Arrieta, que también estaban haciendo realización audiovisual en aquellos tiempos. Entonces en la calle nos conocimos, ¿no?, y trabajamos juntas y juntos registrando lo que estaba pasando y lo que no se veía ni en la prensa oficialista, ni menos en la televisión, ¿no? O sea, esa es un poco la historia de cómo me integro a este colectivo y cómo yo también voy proponiendo por un interés personal. Por un lado, un interés personal,
un deseo de poner en valor el aporte de las mujeres en la resistencia, en la organización y en la lucha contra la dictadura, y también como representando al género dentro de ese colectivo, ¿no? No era que a los hombres no les interesaba, pero yo al ser mujer me interesaba más poner de relieve y bueno, y me resultaba y hice varias cosas respecto a agrupaciones y colectivos de mujeres en aquella época, y salíamos a registrar, bueno, todos los viernes, que es algo que siempre recuerdo, porque nosotros nos integramos en el 85 y había sido recientemente el cruento asesinato de los 3 profesionales, José Manuel Pará, Manuel Guerrero y Santiago Natino. Entonces todos los viernes, las mujeres, sus viudas, iban delante de la moneda, ahí en el bandejón central, a protestar, ya a visibilizar este hecho y a exigir que se hiciera justicia. Por ejemplo, nosotros todos los viernes íbamos a grabar eso, entre otras cosas, ¿no? Y la mayoría de los días estamos todos los días en la calle grabando, ¿no? Eso. Me gustaría que pudiéramos seguir contigo la segunda pregunta y después la pasamos al video, porque podemos visualizar ahora el video, me parece como... Ya, les cuento un poco. El video de Pamela. Traje no está muy buena calidad, pero traje uno de los reportajes de Teleanálisis que se llama, a propósito de lo que hablaba, Renaciendo en la Población, que es que fui a recoger testimonio de mujeres pobladoras a las poblaciones Silva Enríquez, Monseñor Fresno y también en La Victoria, ¿no? Y cómo a sus testimonios de cómo se sentían, qué hacían, cómo vivían y cómo un poco estar organizada les fue cambiando un poco la perspectiva y su vida misma, ¿no? Vamos a ver como 4 minutitos, dura casi 10, entonces me parece que es muy largo. No sé. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, confía, ya vas. Ese niño me da deseo de entrar a trabajar puerta adentro, pero el niño me amarra porque tengo un niñito de 3 años chiquitito, no puedo salir a buscar trabajo porque hay puro trabajo puerta adentro, puerta afuera, no hay trabajo para la mujer. Él pasante hace como 2 años, más de 2 años. Siempre tiene pololito así temporal, pero ahora ya hace como 3 semanas que no trabaja. ¿Y de dónde sale el dinero para sobrevivir? Dinero, hace tiempo que no lo vemos. Cuando tenemos comemos, cuando no podemos ganar, no aguantamos. Igual, como todo lo aguantamos nosotros. A veces toman puros teclados, la misma en el poli, lo ayudan, nos dan los roles. En este mismo momento no ayudé a hacer porque no tengo que hacer. Entonces justo estaba mirando porque tengo frigideras y estaba mirando qué es lo que tenía dentro. Tengo así un poquito de comida, voy a pegar unas papitas y se las voy a hacer rendir al niño que vive conmigo, ¿qué es? Y no importa yo, pues total, yo puedo comer cualquier cosa, tomar agua, cualquier cosa. Dime, cuando tú te despiertes cada mañana, ¿qué es lo primero que piensas? Ay, ¿qué voy a hacer de comida? Yo no sé qué voy a hacer de almuerzo, pero a veces realmente no tengo nada. Toma mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, confía, va a sonreír, te cantarás, un canto se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Un día me dijeron a mí, oye, sabí que ahí trabajan con mujer, a ver, decime qué es lo que pueden hacer. Yo me presenté, llegué guasa, así, y la amiga que me hizo entrar y ahí estaban hablando de las mujeres, me acuerdo. Yo hablaba le decía yo que la liberación de la mujer para mí no era como muy importante, porque siempre la población de la mujer iba a hacer lo mismo, o sea, podía ser mucho daño a la mujer seguía aquí arrojada en la población, seguía ahí esperando a que nadie le dé permiso para poder robar el sillón. Participaban grupos de mujeres donde, bueno, empezamos a reconocer los valores que tenía realmente la mujer, que es bien importante.
nos empezamos a valorizar como mujeres, que es súper importante esa cosa. Yo creo que eso es una de las cosas y a tomar conciencia en el país en que estamos viviendo. ¿Por qué te metiste a este taller? Para aprender, porque necesitaba estar en un taller para aprender y no estar tan encerrada en la casa. Y dime, ¿en qué te ha servido? ¿Qué encuentro que has aprendido acá? Me ha servido mucho porque me sabió expresarme, cómo estamos pasando ahora, todo me ha servido. No sé, no me creo tan ignorante como antes. ¿Y antes te creías muy ignorante? Ignorante, pero o sea, no le sabía llegar al punto a mi marido, nada. Me dejaba mucho de pasar allá por él y ahora no, y expresarme. ¿Y antes de participar en el taller tú estabas todo el día en la casa? Claro, o sea, era de la televisión, las comedias, de escuchar música, así vivía un mundo bien irreal, no, o sea, era una cosa tan fantástica que ahora he abierto los ojos y lo que he aprendido aquí, no sé, pues me ha hecho crecer mucho. ¿Y te sentías mal de estar siempre en la casa encerrado? Era mi mundo, o sea, no conocía otro, y cuando conocí otro mundo pude comparar mi vida después. Cuando conocí esto, o sea, la gente en mi población, cuando conocí mi clase obrera, o sea, toda esta clase en la cual yo la quiero, o sea, aprendí a quererla, porque aprendí a saber de qué clase vengo, pero uno de repente se desclasa cuando tiene un poquitito más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros, vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podemos... Sí, se enoja, ya hay taller, que te lleva iglesia, que ya aquí te toca la reunión y cosas así, pero no le doy mucha importancia. O sea, yo le digo que lo mío es lo mío y lo de él es de él y que me tiene que dejar participar porque a mí me gusta, por eso lo que a mí me llena. Entonces que todas las mujeres que viven en poblaciones deberían organizarse, participar en talleres y cosas así. Sí. ¿Y por qué crees tú que no lo hacen? Por temor, porque yo misma sentí temor una vez y yo creo que cualquier persona no sale por temor a que les ocurra algo porque ellos piensan en sus niños. Que a mi marido no le gusta que me metan en estas cosas porque dice que las mujeres que andan pegando, andan metidas en talleres y no sé qué. Ahora yo me he dado cuenta que los problemas que nosotros teníamos antes con mi marido, porque teníamos bastante, cualquier cantidad de peleas, y sabe que ahora en estos momentos, o sea, yo me doy cuenta que era yo porque era como, por decirlo cruel, era como inconsciente, yo, y sabe que ahora nosotros lo llevamos a la mente aquí, o sea, él en este sentido está contento porque yo ahora participo, y antes no, me encerraba en la casa, como se dice vulgarmente, me arranaba. Quedándose en la casa empieza a cagarse lo de uno nomás, y como que le toman mucho más el peso y saliendo, compartiendo de repente con toda esta gente que tiene los mismos problemas, tú veis que son superables porque por último tenéis la esperanza de que esas cosas se superen. Uno ve a la mujer saliendo de ese amor tan cerrado que es la casa, el hogar, ya no hay forma de que regrese a él, porque se entrega totalmente y cumple un papel bastante importante porque es capaz, ha sido capaz de sacar adelante su hogar y también es capaz y es fundamental en estos momentos para su participación en contra de la dictadura. Quizás pues, con el tiempo, si todos nos unimos, a lo mejor podemos cambiar esta situación que estamos viviendo ahora. No creo que cambie, pero sí que no dejo de tener esperanza de que algún día mi marido pueda tener un trabajo como corresponde. Siempre uno tiene que mantener esa llamita de que algún día la cosa se va a dar vuelta y vamos a tener un final feliz, como se dice. Esperamos que sea así. ¿Tú sientes que estás aportando algo para que se produzca ese cambio, que tú estés haciendo algo? Sí, o sea, siento al momento de estar organizada, como estoy organizada, siento que estamos aportando un granito de arena. Porque hay confianza que puede cambiar.
¿Y cómo crees que puede cambiar? Cambiando el gobierno, luchando y poniéndole el hombro, viendo las paradas y todas esas cosas así. ¿Cuál es tu manera de luchar? ¿Cómo consideras que tú debes? Bueno, para mí, protestando, dando a conocer la situación que estamos pasando. ¿Y cuando protestas, cómo te sientes? Feliz. No sé si estará malo, pero yo como que me desahogo, como que soy otra persona y valiente, como que no me importa que me pase cualquier cosa alrededor. Yo creo que la unidad nos va a hacer que esto reviente una vez por todas. Porque es la única esperanza que tenemos nosotros. Estamos luchando por eso, para que salga este régimen, para que nos tengamos nosotros. Nosotros sabemos que después de que salga este régimen va a haber mucho más, todavía más pobreza. Porque el país, a pesar de tener problemas en su hogar, las compañeras, a pesar de que los hombres no la dejan participar, ellas de a poco le han ido haciendo conciencia. Nosotros no peleamos por salir nosotros, estar en la calle y ser las primeras las mujeres, sino también por hacerle conciencia al hombre de que es él el que debía haber salido primero a la calle y nosotros haberlo acompañado. Pero si nosotros salimos, también exigimos que el hombre vaya hombro con nosotros. Que tiene toda esa garra, tiene esa fuerza. Y que ella es la que se está finalmente viendo qué es lo que hace de comida, con qué se viste, con qué le ponen los cabros. Entonces ella tiene que gritar más, yo siento que la mujer no te va a poder decir. Sí, esa yo me acuerdo, le contaba a Daniela acá, que cuando yo estaba en la universidad el año 82, fui a esas mismas, porque esas fueron tomas, las primeras tomas que hubo durante la dictadura. Yo estaba en la universidad y fuimos con un grupo de compañeras y compañeros, porque era invierno, pleno invierno, cuando se realizaron estas tomas, los pobladores y las pobladoras, y realmente era un barrial, eran de verdad banderas, frazadas y plástico. Era súper impactante y yo después volví ahí a hacer este reportaje. En realidad fui a grabar un taller de arpilleras que ellas tenían y lo que menos sale aquí son las arpilleras, aunque sale un poco, pero encontré que lo más relevante era como los testimonios de ellas, porque eran, no sé, muy valioso lo que ellas decían, estaban dispuestas a hablar sin ningún problema, porque en ese tiempo no cualquiera te daba la cara. Igual esto era, porque éramos clandestinos, o sea, nosotros funcionamos en la clandestinidad, no éramos legales. Entonces, no siempre las personas estaban dispuestos a poner el rostro ante una cámara, o por desconfianza, por miedo, y uno lo entendía también. Pero en ese sentido estas mujeres estaban muy llanas a hablar y logramos una relación súper bonita, ¿no? Y bueno, y volví a ese lugar que ya estaban las casitas de madera, estaba más organizada como las poblaciones, digamos, de lo que yo había conocido años atrás. No sé qué más decir. ¿Alguna experiencia, algún recuerdo en particular, alguna imagen que nos puedan como relatar así de una experiencia que le haya marcado, de alguna resistencia en especial, quizás que abordaron desde Pideo, desde su trabajo? Yo sé que Viviana, por ejemplo, tiene experiencia previa a Pideo, en la vicaría, en el comité. Bueno, yo primero quería partir contando que yo pertenezco a una generación que se le cayeron los sueños, se le cayó todo. Que de un día para otro encontramos que ya no teníamos el país que teníamos. Pero por lo menos tuvieron país. La mía no tuvo, la mía no la tuvo. Que bueno, tuvimos el privilegio de vivir el gobierno de la Unidad Popular, y yo lo digo con mucho orgullo. Y nosotros en ese tiempo pensamos que teníamos el mundo en nuestras manos y el futuro. Y bueno, no fue así, pero tenemos como te digo, el orgullo, el privilegio, el recuerdo de esos años que fueron tan intensos, tan bonitos. Hacíamos trabajo voluntario, nadie se preguntaba cuál es mi retribución por esto, sino que
general la mayoría éramos, yo estudiaba en la universidad, la mayoría éramos militantes. O sea, era extraño la gente que no opinaba, que no los jóvenes participábamos, no todos, pero sí había una gran mayoría. Bueno, eso abruptamente terminó y yo me integré después, me vine para Santiago porque esto fue en Valparaíso, y a través de unas amigas me integré al Comité Pro Paz el año 75, y el año 76 se creó la vicaría porque el comité cerró por orden de Pinochet y el cardenal creó inmediatamente la Vicaría de la Solidaridad en enero del 76. El comité se cerró en diciembre del 75 y en enero ya estábamos en el Palacio Arzobispal al lado de la catedral. Y ahí, bueno, se crearon varias otras unidades y departamentos y se creó el departamento de zonas. Y ahí trabajamos y la mayoría y quiero decir también que la mayoría éramos mujeres, trabajadoras sociales, de todas las profesiones. En realidad hicimos un trabajo muy rico interdisciplinario, de distintas áreas de profesionales. Hicimos un trabajo directamente con el arzobispado. La vicaría estaba dividido por las zonas arzobispales. Zona centro, zona rural costa, zona norte, zona sur, y ahí habían equipos de la vicaría. Y empezamos empezaron a surgir los comedores inmediatamente, al alero de las parroquias. Y ahí yo quiero destacar un grupo de mujeres que también se la jugaron porque tampoco era como fácil llevar un comedor infantil, o sea, estoy hablando del año 76, 75, 76. Y ahí un grupo de mujeres de las ayudas fraternas de la Iglesia Católica que trabajaron fuertemente en formar estos comedores, acoger a los niños. La vicaría la apoyábamos con alimentos, con apoyo nuestro también en la organización. Y las mujeres además después se fueron como organizando entre ellas para hacerse cargo de los comedores, y esto fue con la crisis del 80, ya esta situación fue más tremenda, por lo tanto de ahí surgen las ollas comunes, grupos de mujeres que se organizaron. Nosotros también apoyamos esas actividades y las mujeres como subsistencia, o sea, tratando de sobrevivir, de dar alimentos. Las ollas comunes funcionaban hacían una olla, de verdad, la gente iba a buscar su comida, su olla, su plato, lo que fuera, y teníamos reuniones, y yo quiero destacar que todas estas organizaciones no solamente eran de subsistencia, nosotros trabajamos con las mujeres durante todos esos años, hasta el plebiscito, hasta que terminó la vicaría más o menos. Y hacíamos diferentes actividades y hacíamos capacitaciones, y de hecho hicimos, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi zona trabajaba una enfermera también que hacíamos clases de nutrición. Ella la hacía, pero siempre llegábamos al por qué, la causa de la desnutrición. Entonces, y empezamos como a cuestionar el sistema. O sea, ¿por qué había tanta cesantía? ¿Por qué la salud se estaba privatizando? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué estábamos como estábamos? Y entonces las mujeres empezaron a cuestionar este modelo. Y el que las estaba como, además de reprimiendo, además de... las estaba dejando sin salud, sin alimentación, sin educación. Realmente el modelo estaba como aplastando, y aplastó a toda una sociedad. Y bueno, yo quería destacar además el rol de algunas mujeres, porque no cabe duda que las mujeres jugaron un papel muy importante en la resistencia a la dictadura.
Y a nosotros me toca como testigos, a nosotros todos los que trabajamos, tú también, que es como una cosa que fue así, porque era vida o muerte, y optamos por la vida. Y quiero destacar el papel que jugaron las mujeres religiosas a los comienzos, a los inicios de la dictadura, que fueron estas religiosas que están como muy, porque claro, hay muchos curas destacados y está bien. Claro, de las religiosas no se habla nada. Pero de las religiosas nada. Y estas religiosas, primero rescataron muchos cadáveres del río Mapocho. Y que hay gente que no... Muchas personas ahora no tienen idea que realmente el río Mapocho, esto cuando uno lo cuenta es como que fuera, es como que fuera una película inventada, o sea, como cadáver en el río Mapocho. Y sí, y muchas religiosas, muchas mujeres fueron rescatando estos cadáveres y tratando de ubicar a las familias para entregarse. Ayudaron mucho en llevar gente a las embajadas, a esconder, a perseguir. O sea, hubo muchas que salvaron vidas y bueno, y después siguieron apoyando el movimiento popular desde sus propias poblaciones. Y están también las mujeres de las agrupaciones que todas conocemos, que la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, que fue como muy apoyada siempre desde el inicio por el Comité Pro Paz y después por la Vicaría, y que también hay que destacar que su primera atención fue realizada por los asistentes sociales que trabajaban en la Vicaría en atención, en jurídico, porque yo también, pero yo trabajaba en las organizaciones. Y ahí yo creo que era un papel súper importante de la mujer, además en su papel de la acogida, la empatía. Y bueno, y ahí se empezaron a agrupar todas las que tenían el mismo problema, apoyadas también. Y me acuerdo que había una monja que las apoyaba mucho, una española, que yo en ese tiempo yo decía, ¿cómo va a ser monja? Si andaba con blue jeans, con una chaqueta de jean, la más. Y bueno, siempre tuvieron apoyo y ellas hicieron, bueno, está el encadenamiento en el Congreso como una de las cosas. Hicieron hartas protestas, pero también hicieron unas huelgas de hambre, se tomaron... no sé, embajadas, organismos internacionales, y hicieron como una denuncia internacional de lo que estaba pasando en Chile. Ellas realmente han aportado mucho en esto. Bueno, y por otro lado están las mujeres de las organizaciones que tampoco están muy visibilizadas en su rol y en el papel que tuvieron en la resistencia a la dictadura. O sea, no era una resistencia, pero era una resistencia de que agruparse, de conversar, de juntarse, de paliar, de salir a combatir el hambre, la cesantía. Y bueno, y así se iniciaron grupos de arpilleristas, que alguien las nombró, tú las nombraste. Sí, porque estas mujeres estaban en un grupo de arpilleras y ahí se fueron politizando también. Claro, porque ellas empezaron como a reflejar la realidad, lo que estaba pasando a través de las arpilleras. Y esa es una labor y son mujeres que hasta ahora, algunas todavía existen, todavía hacen arpillera y están reflejando la realidad de lo que pasa ahora en estas arpilleras. Y bueno, y en esos años también fue un medio de subsistencia para ellas, porque a través de la vicaría se vendían al exterior, se comercializaban las arpilleras y se mandaban hartas arpilleras para afuera y llegar a la plata. Sí, ustedes la compraron. Bueno, están las mujeres en las ollas comunes, los comprando juntos, también una organización formada por mujeres, si todo está... Porque no es porque a lo mejor los hombres no quisieran, pero como alguien dijo, estaban presos, estaban cesantes, hay una cosa, o relegado, pero hay una cosa que es de género también, que es como que la mujer, no sé, voy a decir, como que apechuga más en los momentos como más terribles y difíciles,
saca fuerza. Y eso lo vimos y lo vivimos y al final, antes del plebiscito, nosotras hacíamos escuelas de verano con las mujeres y hicimos varios ensayos de votación. Y las mujeres estaban como muy, como tú dices, empoderadas. Eso. Ahora, pienso que eso, bueno, se ha trasladado un poco la experiencia. Hay algunas cosas, casas de mujer, por ejemplo, que todavía existen. En Renca hay no sé, en otras partes a lo mejor todavía vienen de esas experiencias de dictadura y siguen haciendo cosas y siguen como haciendo conciencia y haciendo memoria también, que es muy importante. Eso, no sé si se me queda algo. Para complementar, antes de que hables tú también, Carlota, quería mostrar unas imágenes del PIDE. Son unas poquitas y que tienen como, para que la puedan ver, tienen algún énfasis quizás en la pantalla. No, esa. Ahí está. En la María Eugenia. Sí. La María Eugenia Rojas, ¿cierto? Fundadora. Aquí, claro, son unas imágenes que nos pasaron desde el archivo del PIDE, que aparecen algunas fundadoras. Y aquí hay algo que también queríamos destacar, que en el grupo fundador inicial participa Olga Poblete. Se supone, entiendo que los estatutos fueron, claro, redactados por Elena Cafarena. O sea, a propósito de esto de que igual hay una posta de esto de movimiento político por los derechos civiles de la mujer, que también está empujando las resistencias a la dictadura. Bueno, Olga Poblete también trabajó mucho como por la paz, ¿cierto? Y eso también, decíamos anteriormente, comentábamos que inscribe al PIDE dentro de una larga trayectoria del movimiento de la mujer en general en el siglo XX. Estos son algunos de los dibujos, ¿cierto?, de los niños que tienen un gran archivo de dibujos. Acá hay solamente algunos. Cerca de 100 dibujos más o menos son los que están en el Museo de la Memoria y son parte de la declaratoria que les comentaba al principio. Y la siguiente es, a propósito de lo que comentábamos, hay un trabajo también que es parte de la declaratoria que es, lo que entiendo yo, bueno, es un trabajo que se hace con las madres de los niños que eran atendidos en el PIDE de Linares. Estas madres eran en su mayoría integrantes de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, y según los relatos que hay, bueno, hay mucha publicación sobre el PIDE. Les invito a que conozcan el archivo, también las publicaciones que hay en el Museo de la Memoria. Esta colección, por ejemplo, ha transitado y itinerado bastante, es parte de la colección permanente del museo, tienen también catálogos disponibles y es muy interesante. Esta en particular, como les decía, cuentan en los registros de que se están trabajando con los niños, y creo que Carlota o Viviana lo mencionó, esto de que también, claro, eran los niños, pero era imposible abordar a los niños sin la familia completa, ¿no? Como sin sus madres en este caso. Y las madres estaban muy afectadas, estaban en una situación muy compleja y de manera excepcional, porque el foco principal era los niños, pero en esta ocasión se hace un trabajo especial con las madres de estos niños. Y va un artesano, siempre había talleres de artesanos, que trabaja esta serie que duró como 4 años de realizarse. Son generalmente, al igual que las realizaciones del análisis, son trabajos individuales y colectivos también. Las arpilleras tenían esa dinámica y recogen, son 32 arpilleros en conjunto que se armó de manera común con este mismo lienzo vertical, negro, todo, pero trabajan distintos hitos como de los más horrorosos que tuvo la dictadura. Entonces, por ejemplo, acá está el hallazgo de Lonquén, y fusilamiento en Chena. Y así son 32 episodios de esta memoria. A propósito también de lo que comentábamos de esta resistencia de las mujeres, y bueno, y cómo también eso era parte también de la vida de los niños, que era el foco, ¿cierto?, de la organización. Entonces creo que era todo. Carlota, si quieres complementar. Sí, mira, yo
quiero valorar y destacar lo que significó el trabajo de los periodistas durante el periodo de la dictadura, ¿no? Lo que cuenta la compañera de Teleanálisis, habían en esa época muchas revistas, varias revistas, ¿no es cierto? Estaba el APSI, estaba Hoy, Cauce, había una cantidad enorme de el boletín de la Vicaría de la Solidaridad también, nuestro boletín, sí. Por ahí por los años 85, ¿no es cierto? Que empieza como a desarrollar, a estar, parece la cantidad enorme de revistas, hay diarios que daban a conocer incluso las situaciones que estaban ocurriendo, ¿no es cierto?, sobre la violación a los derechos humanos y los crímenes que estaba cometiendo la dictadura. Entonces, eso es un hecho muy valorable. Y lamentablemente ahora la prensa es banal, ¿no? Nos cuentan puras cuestiones que no corresponden a la realidad. Pero bueno, eso por un lado, destacar esa importancia, y yo los invito a todos a que podamos empezar a reestudiar y releer lo que se transmitía. Junto con eso, nosotros desde el exterior también teníamos información, o sea, había como una especie de retroalimentación. En Berlín nosotros primero escuchábamos la radio Moscú, que entregaba noticias permanentemente todos los días. Nosotros también. En Berlín yo participaba junto con los periodistas en la elaboración de un parte noticioso, que empezábamos a entregar todas las noticias diarias que nos llegaban, tanto del interior como del exterior. Porque había... ¿no? También. Estaba claro. Sí. ¿ya? Era bien buena. Y la transmitíamos, esta información la trasladábamos, estos partes noticiosos, para todos los países de Europa y de América Latina también. O sea, era una información permanente. O sea, que el hecho de estar en el exilio no significaba, ¿no es cierto?, haberse restado en lo que estaba ocurriendo en el país, sino que al contrario, teníamos un vínculo muy directo, muy permanente. Y en muchas cosas, a mí personalmente me tocó participar y encargar de traer información y llevar información. Yo no tenía problemas para entrar o salir del país, entonces tenía la posibilidad de hacer ese tipo de trabajo, de andar con el paquetito, con las informaciones que eran tan importantes entregar. Y me pasó, fue un trabajo que hicimos que fue bien importante, que vinimos el año 78, en septiembre del año 78, exactamente el 24 de septiembre del 78, 4 mujeres vinimos aquí al país. Pensábamos nosotros que teníamos que exigirle al Ministerio del Interior, pensamos vincularnos a tener una reunión para exigir el retorno de los exiliados. Hicimos una carta que fuimos a tocar la puerta al Ministerio, nos dieron ni pelota, perdonando la expresión, ¿ya? Pero produjo un impacto en ese momento, porque incluso íbamos en taxi, me acuerdo que nos bajamos ahí en compañía, íbamos a ir a la vicaría, y se acerca la gente y dice: miren, ahí vienen las que luchan por el retorno, las viejas que vienen por el retorno. No éramos tan viejas en esa época, pero hubo un impacto. O sea, siempre hubo un contacto, una vinculación del exilio con las luchas que estaban desarrollando las mujeres acá en el país. Y afuera también las mujeres jugaron un rol importante, participamos en eventos internacionales de las mujeres. Me acuerdo que participamos en Bélgica, en un congreso internacional de mujeres, para ver el caso de Chile, ¿ya? Y el compromiso, la solidaridad que hubo era abismante, y podíamos también juntar dinero y enviar a las organizaciones aquí en Chile. Y otro ejemplo que me parece importante destacar, aquí en Chile, bueno, yo salí al exilio con mi hijo menor nomás, pero se quedó mi suegra con mis 2 hijas, y una de ellas, que estaba estudiando en el Liceo 7 en el último año, en cuarto medio creo que era en esa época, trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad y participó en una huelga de hambre que se hizo, ¿no es cierto?, por el retorno. A esta chica tenía 17 años, trabajó con la mamá de la Michelle, con la Ángela Jerez, que hicieron 1 o 2 días de huelga de hambre ahí en la vicaría,
Bueno, las tomaron detenida, a mi hija la tomaron detenida, la mandaron al norte, relegada, claro. Muy curioso porque cuando las llevaron, fueron dos, llegaron a La Serena y las bajan del avión y le dicen, les ponen una alfombra roja, dicen, aquí vienen las delegadas. Y otro gallo le dice, no, son relegadas. Bueno, ahí alcanzó a estar como 2 meses y eran de la Jota, y los muchachos la fueron a rescatar a ella en una oportunidad. Vuelve a Santiago, va a las Naciones Unidas a pedir apoyo a las oficinas de acá de Naciones Unidas y no la reciben y la detienen nuevamente los carabineros y la mandan en avión a una isla en el sur de Chile donde se llegaba solamente por avión. Y ahí estuvo trabajó bastante con las organizaciones, ya después ya no pudo seguir acá y tuvo que salir fuera de Chile, fue a estudiar a Moscú. Pero ella quedó muy lesionada, incluso lamentablemente hace 10 años atrás tuvo un tumor cancerígeno y falleció. Pero las juventudes trabajaban en ese momento, y se comunicaban y hacían este tipo de trabajo que era clandestino, muy importante. Entonces hay que recordar eso también. Y como les digo, el trabajo de los exiliados, que se comunicaban. Nosotros teníamos reuniones de distintos países. Me acuerdo que hicimos una reunión grande en Italia en una oportunidad para ver. Estábamos seguros que esta cuestión iba a durar, no sé, menos, pues hacían 2 o 3 años que estábamos afuera nomás y pensábamos que ya el avance era rápido para hacer los cambios. Nunca pensamos que iban a durar estos 17 fatídicos años, ¿ya? Bueno, y eso, cuando volvimos ya tuve la posibilidad entonces de ingresar al PIDE, como les había dicho, y con la experiencia que teníamos de los niños con los cuales habíamos trabajado afuera, me incorporo aquí al programa del programa de PIDE para acoger a los niños retornados, y el programa fue muy bueno, difícil porque los niños venían con otra perspectiva, con otros idiomas. La mayoría eran niños chicos que habían salido y que llegaban más grandes, pero hicimos un trabajo importante. Y que creo que es importante destacar lo que ahora está haciendo también el PIDE en este momento. No solamente con los niños, está trabajando en colegios, ¿no? En La Pintana, si no me equivoco, ¿no? En Los Espejos, ahí está. Pero se terminó el año pasado. Pero estamos con el ánimo y con la fuerza suficiente para seguir apoyando, ¿no es cierto?, y destacando la labor que está haciendo la Fundación de la Protección a la Infancia dañada por el estado de emergencia. Gracias, Carlota. Vamos a abrir las palabras. Me queda una pregunta también, pero antes Pamela quería decir una cosa súper chiquitita. Espérate. ¿Ya? Sí, es que se me había olvidado cuando Carlota hablaba de su exilio y de estar en Berlín y toda esta organización. Me gustaría contar que Teleanálisis, además, de la cobertura que hacíamos, se repartía por suscripción, tanto en Chile como fuera de Chile. Entonces probablemente Carlota vio algunos Teleanálisis junto a sus agrupaciones allá durante el exilio, y más que eso también ocurría que se hacían proyecciones en distintas. Todo era clandestino, obviamente, porque todo era prohibido: sindicatos, agrupaciones, todas las parroquias, parroquia universitaria, distintas, entonces, digamos, agrupaciones, poblaciones, agrupaciones culturales, se reunía la gente. Yo tengo una foto súper linda donde están las personas ahí, un televisor, o sea, más chico que eso, como en una plataforma, y la gente así, pero así, mirando las imágenes, ¿no? Y después de eso se producía como un intercambio, un conversatorio. Entonces también esa era la contribución, digamos, no solamente para que lo viera la gente suscrita en la soledad de sus hogares, sino para también generar cambio, generar discusión, y también nosotros nos dedicamos más a realizar. Lamentablemente no teníamos mucho tiempo, pero había otro mini equipo que hacía ese tipo de exhibiciones, y
Y también yo conocía mucho a la gente de Ictus, digamos, sin ir más allá. Mi ex suegra se encargaba de eso en Ictus y hacían mucha exhibición y se producía mucha catarsis también, desahogo de personas, de ver, porque se mostraban imágenes de la represión, testimonios, y también nosotros empezamos con el tiempo a hacer algunas cosas, realizar algunas cosas más esperanzadoras, porque todo era como bien terrible, ¿no? O sea, porque esa era la realidad, no porque nosotros lo deseáramos, porque no lo deseábamos, ¿no? Entonces ese también era una labor también de comunicaciones, de divulgación y de discusión y de para las personas de las cosas que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Eso quería decir. Pero te voy a contar una cosa que tiene que ver con Dale. eso. Lo que pasa es que en 85, por esos años, yo vivía en una villa en Quilín. Ya. Y como nosotros trabajamos en la vicaría, teníamos acceso a los teleanálisis, a los videos. Entonces, todas las vicarías estaban suscritas de Chile. Bueno, pero yo llegaba a mi casa de mi vicaría, donde trabajaba, invitaba a los vecinos y a los de confianza, porque a los de más confianza. Y veíamos el teleanálisis en el living. O sea, y todo, nadie más tenía acceso a eso, pues entonces era como una novedad. Hasta mi hija chica lo veía. Un avisito muy pequeño, antes de que agradecer al Centro de Documentación Roberto Montandón, al CEDOC, que es donde estamos, que es Centro de Documentación y Biblioteca, aquí de la Secretaría Técnica del Consejo, así que pueden venir y consultar libros y material relacionado también, que nos está trabajando hoy día, y donde también hay integrantes que trabajan en el CEDOC, que son del núcleo. Y avisar que también desde Bibliomás, que está ahí al frente, nos está la tele y otras colaboraciones mutuas, y les dejan muy invitados e invitadas a una actividad que tienen justo ahora también, que es de lecturas mistralianas, por si quieren pasarse después de eso. Bueno, Gracias. vamos a abrir la palabra también por si quieren comentar algo, hay preguntas. A mí también me queda una última pregunta, pero la voy a sumar con todas para que hagan ahí bueno, que justo tiene que ver con esto que les mencionaba al principio, que es el marco también de por qué estamos hoy aquí, que son las declaratorias que se presentaron, y obviamente me gustaría que pudieran como comentar qué visión tienen de eso, qué impacto puede tener en relación no solamente a la memoria de las organizaciones o los colectivos que trabajaron, sino que también justamente en el marco de que las mujeres hemos tenido históricamente una relación muy estrecha también con el tejido de la memoria, ¿no? Entonces, a propósito de todo lo que ustedes han expuesto hoy día y cómo se inscribe también este reconocimiento en esa trayectoria. Esa sería la mía. Ajá. ¿Quién quiere por allá levantar la mano? Sí. En el relato de ustedes traen un poco el tema de la cuecazuela. No sé si me pueden contar un poco de cómo fue eso. ¿Cómo nace? Sí. ¿Cómo? Veamos Ya. una más y seguimos. Solamente un agregadito. Cuando Viviana hablaba del tema de las ollas comunes y las mujeres y todo eso, de verdad es bien importante porque los hombres, y eso lo vivimos, lo trabajamos cerca, cuando se produjo la huelga, el cierre de la fábrica de pañal, había cesantía en Chile del 16%, no el otro, el 16%. Imagínense cómo estaba la gente, mal, era un tema olla común por ser revolución, sino más bien era por la subsistencia al principio. Y en ese sentido, lo que era impresionante ver lo que decía Viviana, la mujer apechugando y los hombres deprimidos. De verdad me tocó ver así situaciones impresionantes, los hombres en la casa, mal, porque ellos eran proveedores, son proveedores, entonces les quitan la y quedan sin rol, ¿no? Entonces, eso fue fuertísimo y eso sí que, como es la cosa dialéctica, la mujer se va desarrollando, en fin, todo lo que sabemos. Pero quería enfatizar ese punto que decía Viviana, que quería explicar más. Y lo otro es, de otro ámbito, lo que decía Pamela, frente al tema de la toma de
Raúl Silva Enrique y Monseñor Fresno. Ahí tengo una duda. Según mi memoria, más que tomas fue una erradicación. Porque acuérdense que el gobierno Pinochet erradicó a la gente de las Condes, por allá que había poblaciones, había gente pobre, ¿no? Entonces, eso era feo con la Conde. Por tanto, erradicaba a Batuco, a la Raúl Silva, a la Pintana, que era la Raúl Silva, Pudahuel, entonces era más, o sea, yo no recuerdo, a lo mejor no recuerdo de Tomás, porque la revisa reprimida inmediatamente, más bien... Pero es que por eso se pusieron esos nombres. Sí, claro, pero no, claro, yo no me acuerdo. Además que estaban con las banderas chilenas, no si era Tomás, si fue una Tomás. Probablemente porque porque eran allegados, porque existía mucho el fenómeno del allegado, porque no había vivienda. Sí, no había vivienda, entonces se organizaron, agarraron sus cosas, habían estos terrenos y se los tomaron. Yo me acuerdo porque había bandera, cuando hay bandera chilena, es Tomás. Entonces, y fue tan noticioso porque no las reprimieron, porque estaba la iglesia ahí, y además que por algo le pusieron Raúl Silva Enrique y Monseñor Fresno para que no las tocaran. Pero de verdad, disculpa, no me acordé bien, se me tocó a mi Batuco. Batuco fue a nadar unos pobladores allá arriba, lo llevaron para allá en el micro y todo eso, que está el gobierno, y la gente fue bien fuerte porque eran campesinos, en ese tiempo Batuco era muy rural, así que lleguen delincuentes de la población, fue súper, se llamaban los pitufos, nosotros llamaban a la gente, no los querían, la gente de Batuco no los quería, no, porque eran otra realidad, en fin, por eso creía que era erradicación, ¿no? No, fue toma. Por eso fue tan noticioso, porque fue las primeras tomas. Gracias. Recogamos una pregunta más, hacemos una ronda y vemos si hay más comentarios. Solamente una acotación. ¿Sí? Me parece súper sano que la gente que llegó acá, nosotros, participemos y podamos comunicarnos, porque ya hemos escuchado a quienes, digamos, nos han ilustrado de alguna manera como esto, y creo que es bueno también para ellos. ¿Saben de aquí? Por eso. Sí, más que una pregunta, más bien como aportar la importancia de las mujeres desde otros ámbitos también, que quizás no estaban en esta primera línea, pero sí desde sus propias profesiones y trabajaron también y visibilizaron la dictadura, por ejemplo, desde las artes visuales. Tenemos a Gracia Barrios, tenemos a Loti Rosenfeld. Colectivo Cada, integrado. Colectivo Cada, estaba la Loti. Colectivo Cada, tenemos también a Rosel Burú, tenemos en el ámbito de la música Isabela Lunate, por ejemplo, que desde su propia perspectiva y su propia forma de manifestar, desde sus conocimientos también aportaron muchísimo. Entonces, yo creo que el rol de la mujer fue fundamental en este sentido de apechugar, de apañar, de apoyar. Yo crecí en una población también, vi, como te digo, teleanálisis en mi parroquia. Entonces, claro, tú muestras esas imágenes y para mí es como revivir todo eso otra vez. A mí también. Y fueron infancias muy dañadas, muy traumatizadas, digamos, en ese sentido. Entonces también quiero destacar ese ámbito que desde la cultura y las artes también hubo resistencia. Y fue también muy importante. Y como tiene más difusión popular, por ejemplo, también quizás llegaba también a las poblaciones en general. Entonces, desde todos los ámbitos, la mujer siempre fue muy relevante en la lucha contra la dictadura. Solamente eso. ¿Alguien más quiere comentar algo ahora? Ahí ella. ¿Los archivos de teleanálisis se encuentran en algún lugar? Museo de la Memoria. Yo no tengo nada. No me mires a mí, yo no tengo nada, pero en el museo. ¿Están completos y que se perdió algo? Mira, se ha hecho como un trabajo de recuperación en el cual yo no he participado porque yo me fui en un momento, no llegué porque teleanálisis se termina, muere, digamos, en 1989. Yo me fui en 1987 y sin nada. Sin ninguna cinta en mi mano, entonces yo no he tenido ese manejo del archivo, pero el archivo hoy en día está resguardado por la Cineteca Nacional de Chile, en José Domingo Caña, ahí están todos los máster originales, y en el Museo de la Memoria tú puedes consultar y puedes ver, o no. No lo sé. ¿O hay que pedir un permiso? Puedes ir, hay que pedir o sea, se puede visionar. Ni tampoco si quisieras tomar algo
ahí hay que pedir una autorización, pero sí se puede. Por eso digo yo no tengo nada que ver con eso. Y lo que está en el museo es una pena. Sí, son los capítulos enteros, porque los capítulos tienen distintos programas y esos son los que están disponibles. Lo que señala Pamela es que además en la Cineteca Nacional, que es lo que fue la parte de la declaratoria, está eso más todo el material de cámara que está rescatado. Es mucho. Ahí está resguardado, pero si tú quieres visualizar tienes que pedir esta autorización o permiso, no sé, en el Museo de la Memoria. O sea, para visualizar se puede, se puede. acceso público, Ya. Lo que si tú quisieras ocupar. No, por eso, pero sí, lo importante es visualizar, por eso sí. Sí, en el museo en el tercer piso aparece. Como verlo. Y lo otro que es muy importante señalar es que está catalogado. Entonces tú puedes, en la página del Museo de la Memoria está el catálogo disponible y puedes revisar qué contiene, qué reportajes tiene cada capítulo y luego pides la visualización que tienes. Respecto, ¿quién preguntó? La Cueca Sola. De la Cueca Sola. Yo no me atrevo a decir, a ver, tiene que haber surgido en la vicaría porque la agrupación funcionaba en una salita del comité primero y después en la vicaría. O sea, nosotros convivíamos con la agrupación y como te digo, nunca supe, yo conozco a las integrantes los conocí, digamos, la primera que bailó la Cueca Sola, que era la Gaby, que era la esposa de Carlos Lorca, detenido desaparecido. Pero no sé, está la Viviana Díaz, la Victoria, la Gala, no sé quién ideó, quién compuso y de quién fue la idea. O sea, a mí me parece súper simbólico esto de la Cueca Sola, pero no podría decir, no sé si alguien sabe, porque sería súper importante. En realidad tu pregunta es muy... Ojo, la Gala, es muy... Pero la Gala se murió. No, pero usted era folclorito. No, pero la Toya está viva. Sí, pero la mayoría... Sí. Pero surge como una iniciativa de la agrupación de detenidos desaparecidos. Sí. De ahí surge la iniciativa. Lo que pasa es que no sé quién, con nombre y apellido, pero... Todas estas mujeres, yo creo. Claro. Es iniciativa de ella, porque de repente aparece... Yo me acuerdo que cuando ellas hicieron la toma, cuando hicieron la huelga de hambre, ya existía la agrupación y ya bailaban la Cueca Sola y cantaban porque nosotros, un grupo de la vicaría, también teníamos un grupo folclórico y andábamos con ellas también y íbamos a la huelga de hambre y también estaba pero no te podría decir, pero se inicia, como tú dices bien, con la agrupación, obviamente. Pero no sé quién las apoyó, la música, no, eso no lo sé. Pero conozco a las primeras integrantes, como tú dices, ya todas están casi todas se han ido como nosotros. Yo quisiera antes de terminar, diciendo de la importancia que tiene para todos nosotros seguir apoyando y vinculándonos con todo el trabajo que están desarrollando las organizaciones, ¿no es cierto?, vincular los derechos humanos. Es algo que, ante el negacionismo que existe en este momento en este país, tenemos que tener la fuerza para dar a conocer la historia. Yo creo que a través del PIDE también se está haciendo, ¿no es cierto?, en el programa, incluso hay profesionales, hay una abogada, ¿no es?, del PIDE que está trabajando y apoyando las violaciones que sufrieron jóvenes, ¿no es cierto?, durante las protestas, ¿no? Entonces yo creo que es algo que nosotros no podemos desvincularnos de la lucha por los derechos humanos. Yo en este momento participo de la agrupación del PRAIS. No sé si conocen ustedes lo que es el PRAIS, el Programa de Atención de Salud a las Víctimas. Y ahí estamos trabajando y haciendo actividades importantes porque hay muchos familiares que no saben que tienen derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a las pensiones. Entonces, ¿cómo
tenemos que vincularnos, agruparnos y seguir en esta defensa por los derechos humanos, ahora más que nunca. Sin verdad, decimos nosotros, no vamos a tener ningún futuro. Y hay que trabajar con los jóvenes, porque da la impresión de que a los jóvenes por caso les interesa la historia. Entonces te dicen de repente ya están con el cuento. Y no es un cuento, es una historia dramática que hemos vivido y que tenemos que mantenerla en nuestra memoria. Sí, claro. Podemos, eso. Recogiendo lo que dice Carlota, yo soy docente universitaria hace muchos años y sigo haciendo clases. Le hago clases a personas de 20 años, 21 años jóvenes. Clases de cine documental. Y les puedo atestiguar que la gran mayoría de los estudiantes que recibo no tienen idea. No tienen idea y no sé realmente, yo no hago ningún juicio al respecto porque prefiero entusiasmarlos y estimularlos para que conozcan más que criticarlos porque no lo hacen. Porque creo que no es manera, siento yo como docente que no es manera de hacer mi trabajo, ¿no? Que es mi trabajo. Entonces, en ese sentido, y recogiendo lo que preguntó Daniela, creo que instancias como esta, la declaratoria de Monumento Nacional de estos archivos, pueden ser impulsos de alguna manera para que personas, investigadores, investigadoras, divulgadores, cineastas, comunicadores, periodistas, profesores, escritores, escritoras, etcétera, la gran variedad de todo lo que nos podemos imaginar, tomen la importancia y se estimulen a trabajar con esta memoria y a divulgarla, sobre todo porque yo también estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, les cuento una anécdota y con esto termino. Hace un par de semanas mostré unos fragmentos del documental del año 1994, La Flaca Alejandra de Carmen Castillo. No sabían quién era la Flaca Alejandra, ni quién era Carmen Castillo, ni quién era Miguel Enrique, ni quién era Miguel Krasnov, ni quién era Mamo Contreras. Yo les preguntaba, yo le dije, el regio los profes de historia, porque, porque realmente no conocen, y yo no siento que sea su responsabilidad ni los voy a apuntar con el dedo, solo hago mi trabajo de tratar de entusiasmarlos por saber, ¿no? Por conocer, por investigar, sobre todo en documentales, eso es súper, y que es lo que yo hago, entre otras cosas, es súper importante. Entonces yo creo que bueno, declaratorias como esta puede ser un estímulo, visibilización para empezar, ¿no? Para estos materiales, estos archivos, porque cada uno de nosotros en un momento ya no vamos a estar acá, entonces no vamos a estar para contar la historia, que otros la cuenten por nosotros y que esos materiales tomen vida, ¿no? Y puedan contarla. En relación a eso, perdón, sabes que mi hija está en el Instituto Nacional y me decía, mamá, ¿no me puedes ir a buscar, por favor? Tenía pruebas. Y me decía que mis compañeras y mis grado había un grupo de niñitas que querían solo venir y no podíamos estar en clase en este momento. Entonces había profesoras que pues, yo corrimos la voz y qué sé yo, y si no hubiese estado aquí, te lo aseguro, lleno de niñitas del colegio, y algunas de sus profesoras pues estaban súper motivadas con el conversatorio, y sería tan bonito como, no sé, al vez lo explicaron en algún minuto como colegio, como dice uno que siempre participa con el núcleo de género, pero verdad, lo que ustedes dicen es real. Pero si hay un pequeño gran grupito que está como moviéndose y viendo toda la noción de memoria. Sí, hagámoslo. Sí, yo iba a decir más o menos algo parecido a lo que te dices tú, porque creo que es como un poco esperanzador, porque me parece que hay como una normativa o algo del Ministerio de Educación que propuso, a propósito de los 50 años, como una minuta para la memoria y los derechos humanos, porque mi nieto fue a visitar el memorial y después hicieron como una ruta por la ruta de los poetas, pero también visitar el Tejar Verde, donde estuvieron los prisioneros en la Roca Santo Domingo. Entonces ellos están como, espero que esto realmente sea como más, que prenda, porque yo creo que esa puede ser una generación que dé más esperanza, porque hay otra que está como
Claro, los hijos nuestros no, pero en fin, pero el resto del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, este fin de semana en la clínica de Víctor Jara, yo les aseguro que más del 60% son jóvenes, que van a estar ahí el día. Estoy de acuerdo, de hecho aquí vienen bastante niñas del Liceo 1 y ellas están muy informadas, muy interesadas, incluso algunas trabajando hasta en investigaciones en el liceo. Yo me impresiono mucho escucharlas hablar, pero yo creo que existen estos jóvenes, muy jóvenes como del liceo, que están construyendo algo ya de su iniciativa. Qué bueno, sí. Me da esperanza. Sí, eso es la nota de esperanza. Sí. Habría que tener a los profesores también, profesores y profesoras, para que entiendan por qué es importante enseñar derechos humanos en los colegios. Bueno, estamos muy agradecidas de todo este tiempo, toda esta conversación. Igual quisiéramos preguntar una vez más si alguien quiere hacer algún último comentario o pregunta de cierre, no sé, quizás compartir también sus propias impresiones antes de que estemos cerrando. ¿Tú quieres decir? Sí, yo igual quiero darle las gracias. De verdad que tengamos esta instancia es súper importante para nosotras. Yo soy de una generación que, si bien no es la de ustedes, es muy importante también entender que en base a lo que ustedes vivieron, nosotros también podemos recordarlo y mantenerlo, interiorizarlo en realidad. Darnos cuenta de que ustedes fueron una generación que no estaba preparada para eso, pero aún así se organizaron y salieron adelante. Nosotros ya tenemos su ejemplo y lo guardamos, lo tenemos ahí claro. Por si llegase a suceder en otro momento, nosotros ya sabemos cómo organizarnos. Esperemos que no nunca. Pero eso. Así que muchas gracias por darnos este espacio y por su hermoso trabajo. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a todas. Hola, soy Daniela, soy como encargadora del núcleo de género. Les quería dar las gracias a nombre de todo el equipo. Muchas gracias por estar aquí, por compartir su testimonio y su relato con nosotros. Así que muchas gracias, les digo de manera personal, a Pamela, a Liliana y a Carlota. Y también agradecer a todas las quienes vinieron acá, se tomaron su tiempo para estar aquí. Así que muchísimas gracias. Y bueno, la idea es seguir como núcleo de género organizando otras actividades. Así que para que estén atentos y atentos a las redes sociales del Consejo de Monumentos, que es la plataforma donde vamos subiendo la información de los conversatorios. También tenemos Huellas, que es una serie de publicaciones donde visibilizamos la labor de distintas mujeres que han sido relevantes según distintas temáticas a lo largo del año. Así que les dejamos súper invitados a que nos sigan en las redes sociales y de nuevo muchísimas gracias, chicas, también por moderar y a Pati también por la organización. Muchísimas gracias, Dani. Y nada, dejarles abierta la invitación a que sigamos generando estas instancias. Y de nuevo, muchísimas gracias a las familias por estar acá. Sí, yo soy de una ONG y nosotros hicimos un trabajo de investigación y un poema acerca de la dictadura. Entonces, nada, les están invitados a ver la página www.ongenlace.cl, donde en documentos descargables sale un poema como de 50 páginas. ¿Qué dijo ONG? Enlace.cl. Si aparecen las manitos como cruzadas. No, aquí tiene el enlace, aquí tengo. Gracias. Bueno, ya que estamos como en las informaciones, me gustaría contarles que hace poco tiempo que las sesiones del Consejo de Monumentos se están transmitiendo de manera online. Y esto es un cambio muy importante en términos de transparencia y también de visibilidad, como decía Pamela. Y tuvimos la suerte de que estas declaratorias que nos demarcan hoy día fueron transmitidas y están en YouTube. Entonces, si hay más dudas respecto de qué se trata, cuáles son los otros archivos, qué consisten estos archivos, claro, la discusión que se abrió a propósito, pueden buscar en YouTube, en el Consejo de Monumentos, está la sesión del 4 de septiembre
con toda esa información. Y bueno, nosotras desde la Unidad de Derechos Humanos siempre disponibles si tienen más dudas, quieren saber de más detalles de la declaratoria. Y para cerrar, no sé si quieren una palabra final, decir algo más, algo que se les haya quedado. Una última cosita que es más bien información. Ustedes saben que se acaba de publicar en el Diario Oficial el Plan Nacional de Búsqueda de los detenidos desaparecidos, que es un programa de gobierno, y que tenemos que estar bien atentos a cómo se va a ir desarrollando este programa, este plan, y apoyar cuando sea necesario, porque hay todavía más de 1000 y tantas personas que nunca más se supo qué fue de ellos, ¿ya? Entonces también está dentro del tema de los derechos humanos. Yo no solo agradecerles a ustedes, a todas ustedes también y todos, por habernos escuchado atentamente, pacientemente, y me voy como muy contenta, porque me parece como súper importante que hayan estos espacios y que sigan habiendo, y a mí me encanta y me gusta como, creo que es muy importante transmitir la experiencia, porque es, como tú decís, después nadie la va a contar por mí. O sea, sí, bueno, alguien, mi nieto que le cuente todo. Claro. Así que gracias. Yo quiero agradecer también a todas, a todos, a todas las presentes por escucharnos, por preguntar, por estar acá. Y quiero invitarlos a todos a ver documentales y películas chilenas que están disponibles, porque poca gente las ve, porque en la tele no las dan, en ondamedia.cl, en ondamedia.cl hay muchas películas cineastas chilenas súper buenas. No es por hacerme propaganda, pero porque el público chileno ve pocos documentales y tenemos documentales muy, muy buenos.